enseña cuáles son esos fundamentos. Y la Santa Madre Iglesia los ha resumido, esos fundamentos de la salvación, en 7 sacramentos que son instrumentos de la salvación por medio del cual se derrama la gracia de Dios para con nosotros. Bien, vamos a comenzar mirando qué dice, por ejemplo, San Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 en adelante. San Pedro viene a decirnos a nosotros que hay algo importante para nuestra salvación. La Iglesia dice, pues si San Pedro dice que esto es importante para la... Yo lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar para que todo el mundo alcance esa salvación. Mire cómo lo dice San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios, y Noé ya estaba construyendo el arca. Escuche lo que viene. Pero algunas personas... Aquí despacio, relájense, respiren profundo. Algunas personas, 8 en total, no muchas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron. Subrayen la palabra, A ver, ¿ustedes quisieran salvarse? Sí, la Biblia dice que en el tiempo de Noé, 8 personas, pocas, entraron al arca y se salvaron. Ustedes y yo queremos salvarnos. Ahora vamos a ver, dice Pedro, aquellos se salvaron de esta manera, en aquel tiempo. Ahora nosotros, en el siglo XXI, en el Nuevo Testamento, ¿cómo nos vamos a salvar? ¿Qué dice Pedro? Sigo del 8, ¿no? Sí. Okay. Se salvaron a través del agua. A través del agua. Dale, listo con la cámara. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. ¡Tácata! ¿Qué nos salva ahora a nosotros? Así como en el tiempo de Noé, un grupito de personas se salvaron al entrar al arca. Ahora, dice San Pedro, ustedes van a reconocer en esa agua el bautismo que ahora a nosotros nos salva. Por eso me gusta el título que le colocaron. Sí, los fundamentos de nuestra fe para nuestra salvación. Aquí tenemos en la iglesia entonces un primer sacramento que es una de las maneras donde Dios, uno de los canales donde Dios derrama su gracia para la salvación del pueblo, el bautismo. La iglesia agarra algunos sacramentos donde extrae de la palabra del Señor, dice, esto dice el Señor para la salvación, esto para la salvación, esto para la salvación, esto para la salvación. Y pone en 7 sacramentos llamémoslo así, esas llaves por donde Dios derrama su gracia salvífica para la humanidad. San Pedro dice, ustedes, repítalo de nuevo, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. La figura del bautismo que ahora los católicos lo reconocemos, como Pedro. Pedro dice, ustedes reconocen, los católicos lo reconocemos. Los hermanos separados no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Vaya, pregúntenle a ellos. Pero nosotros los católicos, yo le estoy diciendo por qué nosotros lo reconocemos. Y yo quiero que ustedes observen que eso no lo escribió el Papa, no lo escribí yo, no lo escribió un obispo. Eso no es invento de la iglesia. Eso es inspirado por Dios. Se lo inspiró San Pedro.
y él lo dejó. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Lo toma tal y como está escrito. Si la Biblia dice que hay que reconocer allí en esa agua el bautismo que ahora en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, a nosotros nos salva, quiere decir que sí, el bautismo sirve para nuestra salvación. Sirve para nuestra salvación. El mismo Jesucristo, un día predicándole a los apóstoles antes de irse, Él muere, Él resucita, pero antes de irse en Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesucristo nos viene a decir que efectivamente el bautismo se salva. Oye, por eso Pedro viene a decir que el bautismo es un instrumento de salvación para nosotros. Y hay que reconocerlo. Vamos a escucharlo del labio de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Paren la oreja. El que crea y se bautice, se salvará. Ahí está. Repítalo. El que crea y se bautice, se salvará. Observan que el bautismo es instrumento de salvación, pero para el que cree. El que crea y se bautice, se salvará. Nosotros creemos que ese bautismo es una fuente de gracia. ¿Para qué? Para alcanzarla. Y vamos a ver qué le pasa a los que se resistan a creer, sean ateos o sean protestantes, pero que no quieran creer. Pongan cuidado. El que se niegue a creer, El que se niegue a creer, será condenado. no es un juego. No es un juego. Es de vida o muerte. El que se niegue a creer será condenado. Pregunto, ¿ustedes quieren ser condenados? No se resistan a creer. No se resistan a creer que el bautismo es importante para nuestra salvación. Es uno de los fundamentos en nuestra fe para alcanzarla. Por eso la Iglesia Católica le da tanta importancia al bautismo. Por eso, porque es que está escrito. Está escrito. Y lo escrito, escrito está. Ahora comprenden por qué dentro de la iglesia existe ese sacramento. Y es un sacramento que significa una llave por medio de la cual Dios derrama las gracias santificantes. O ese bautismo es un instrumento de salvación. Jesucristo, el Señor, cuando fue bautizado, allá en Marcos capítulo 1, versículo 9 en adelante, ustedes verán cómo la Biblia presenta a este Señor Jesucristo siendo bautizado. Pero ahí nos da las razones teológicas de por qué la Iglesia Católica cree que es motivo de salvación el bautismo. Aquí les mostré primero con palabras, después les voy a mostrar con hechos. Jesús está siendo bautizado, una persona está siendo bautizada. Y allí la Biblia dice, teológicamente, ¿qué sucede? Yo quiero que ustedes pongan la lupa. Aquí van a poner la lupa. ¿A dónde dice? Pongan la lupa. Pongan la lupa. Ustedes van a poner la lupa. Y verán, van a descubrir que la Biblia teológicamente nos viene a decir lo que la Iglesia Católica enseña. El bautismo, sacramento de salvación, fundamento para nuestra salvación. ¿Qué pasa cuando una persona se bautiza? En la persona de Cristo está reflejado. Escuchemos. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Ahora vamos a ver, listo con la lupa, ¿qué sucede cuando una persona se bautiza? Dale. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. Ahí, primera enseñanza teológica. Cuando una persona se bautiza, ¿qué dice la Biblia que sucede con él? ¿Se le abren?
los cielos. Las puertas de los cielos se abren. Lo mismo que decía Pedro, reconozcan a través del bautismo la salvación. A través de él, Dios nos da la salvación. El que cree, se bautiza y se salvará. Se le abren las puertas del cielo. Ahora, no era por Jesucristo. No es que quiere decir que a Jesucristo, el día que se bautizó, se le abrieron las puertas del cielo. No. Él es Dios. Las puertas del cielo para él estaban desde siempre y para siempre. Pero allí, cuando él se bautiza, la Biblia nos va a dejar a nosotros una enseñanza teológica. Todo aquel que se bautice, se le abrirán las puertas del cielo. Para la muestra, un botón. Aquí hay uno que está siendo bautizado. Y se abren las puertas del cielo. Esto es una motivación. Una motivación. Como cuando usted le dice a un niño, haga tal cosa y le doy una chupeta. Para motivarlo. Dice Jesús, para motivarnos, que cuando una persona se bautiza, se le abren las puertas de él. Dígame si no es una gran motivación. Por eso la Iglesia Católica enseña eso, que es el bautismo es el que nos abre las puertas del cielo. Y nos permite nosotros vivir todas las gracias de ahí en adelante que Dios nos regala. Segunda enseñanza teológica. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. El Espíritu bajaba sobre él. Pregunto, ¿es que Jesús no tenía el Espíritu Santo? Sí, sí. Pero ¿por qué dice el Espíritu bajaba sobre él? Para darnos una razón teológica del bautismo. Nos bautizamos y no recibimos una sola gracia, como dicen los protestantes. Con el bautismo solamente recibimos el perdón de los pecados, aleluya. No, eso es una gracia que recibimos por medio del bautismo, pero no es la única. La Iglesia Católica reconoce que con el bautismo se recibe la gracia del perdón de los pecados. Pero dice, esa sola gracia no. Recibimos la gracia que se nos abren las puertas del cielo. Recibimos la gracia del Espíritu. Para la muestra un botón, Jesús está siendo bautizado, viene el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. No es que él necesitara el Espíritu Santo, no lo tuviese, sino es la enseñanza teológica para que los cristianos nos bautizamos, para recibir el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Santo? El que tiene al Espíritu Santo. Porque ¿quién nos santifica? El Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted es bueno, pero no santo. ¿Sí? ¿Usted es bueno? Pero no santo. Porque el que nos santifica a nosotros es el Espíritu Santo. Nosotros no somos santos por nosotros mismos. Es Dios quien nos santifica a través de su Espíritu. Pero dice la Biblia que a través del bautismo recibimos el Espíritu que nos santifica, el Espíritu Santo, para hacernos santos. Y tercera razón teológica. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. Ahí está. La tercera razón teológica que da la Biblia es que con el bautismo nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Pregunto, ¿antes del bautismo Jesús era hijo de Dios o no? Sí. Entonces, ¿por qué la Biblia hasta ahora viene a presentar que con el bautismo se oye la voz, este es mi hijo? No por él simplemente, sino para decirnos a nosotros que todo bautizado pasa a ser hijo de Dios. Y por eso usted verá que la Iglesia Católica hace hincapié. Hay que bautizar a su hijo para que sea hijo de Dios, porque está escrito en la Biblia. Pero esto es para los creyentes. Hay personas que lo creen, hay personas que no lo creen. ¿Qué ha logrado Satanás? Satanás ha logrado que los católicos no sepan para qué bautizan a sus hijos. Y hay católicos ignorantes que dicen, vamos a salir de eso. Vamos a bautizar al niño para salir de eso. Otro católico ignorante dice, yo voy a bautizar a mi hijo cuando tenga 15 años. O cuando tenga 1 año. O cuando venga el compadre, el que va a ser el padrino, que está viviendo por allá en el Japón. Cuando él venga, no importa que sea entre 1000 años. Cuando él venga, yo bautizo a mi hijo. Pero le pregunto, discúlpeme la pregunta, ¿y usted sabe qué es el bautismo? ¿Para qué es? Y usted va a hacer depender de que venga o no venga ese compadre suyo
para que su hijo sea hijo de Dios, para que reciba el Espíritu Santo, para que se le abran las puertas del cielo? ¿Tan ignorante eres? ¿Tan desconocedor de la palabra de Dios? ¿Por qué no? Está bien que no la conozca, pero hágale caso a la Madre Iglesia. No sea hijo desobediente. Si la Santa Madre Iglesia dice esto, usted a lo mejor no lo entiende, pero hágale caso. ¿Usted no se da cuenta que los hijos no entienden lo que dice papá y mamá? Pero el hijo obediente, aunque no entienda, le hace caso. Y después entenderá cuando esté grande. ¿Sí? Pero papá y mamá ya tienen experiencia. Por algo les dice. Por algo les dice. Desde pequeñito. Yo creo que todos pasamos por ahí. Desde pequeñito, cuando encontrábamos una vela encendida y le queríamos meter el dedo a la llama. Y papá y mamá siempre nos quitaban la mano. No. Hasta que un día, descuidado ellos, le metimos el dedo. ¡Ay! Más nunca le metimos el dedo. Por algo ellos nos estaban enseñando. Papá y mamá nos enseñan. Pero el hijo desobediente no hace caso. También tenemos nuestra Santa Madre Iglesia que nos enseña. Debemos saber entonces que el sacramento del bautismo es un instrumento de salvación. Es un sacramento de salvación, de gracia para nosotros. Y por eso me alegra mucho el fundamento de nuestra salvación, de la fe para nuestra salvación. Yo quiero hoy explicarle los caminos que Dios nos presenta en las Sagradas Escrituras para la salvación y que nuestra Santa Madre Iglesia los toma y nos los presenta a nosotros en bandejas de oro. Pero el diablo quiere que ustedes se salven o no. No. El diablo no quiere la salvación. Y por eso tenemos un enemigo común, Satanás, que todo lo que nos lleve a nosotros la salvación, él está dispuesto a echarlo para atrás o a ensuciarlo. ¿Ustedes no se dan cuenta cómo el diablo le ensucia el bautismo a tantas personas? Cuando el niño es bautizado, el papá se pega una borrachera de las buenas. ¿No creen que es Satanás que está destruyendo lo que Dios está obrando en ese niño? Sí. Se hace una fiesta, se gastan muchas cosas, pero no se sabe lo que está haciendo. Y ya el bautismo pasa a ser como un acto social, pero no un acto de fe. Un sacramento de fe para nuestra salvación. Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5 en adelante, nos viene a decir palabras muy dicientes, palabras de gran contenido para los creyentes. Escuchen. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua y el Espíritu es símbolo del bautismo, que Juan decía en Marcos 1:8, yo lo bautizo con agua, pero él lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Jesús dice, el que no renace del agua y del Espíritu, eso significa el bautismo. No entra al reino de los cielos. ¿A qué edad? Ustedes van a observar que esa salvación que Dios nos trae, reflejado donde dice el reino de los cielos, no tiene edad. Repítalo. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Renace. Subrayen y analicen la palabra renace. ¿Saben qué significa renace? Que la única condición para recibir el bautismo reflejado en el agua y el Espíritu, la única condición es que haya nacido. Para poder renacer. ¿Quién puede renacer? Alguien que ya haya nacido. Si no ha nacido, no puede renacer. Ahora, ahí dice, ¿a qué edad puede renacer? No, dice que el que no renace, un niño de 12 años ya nació, uno de 10, uno de 8, uno de 2, uno de 1 año, uno de 1 día, ya nació, puede volver
a nacer. Y ahora observe que Jesucristo habla de dos nacimientos, uno de la carne y otro del espíritu. Para poder nacer del espíritu es necesario haber nacido antes de la carne. La edad no importa, pongan atención. Lo que nace de la carne. Aquí está el primer nacimiento de la carne. Un niño de un día de nacido ya nació de la carne. Lo que nace de la carne es carne. Por eso ustedes y yo decimos que un niño sin bautizo es criatura de Dios. Ya nació de la carne como un toro, como un loro, como un pavo real. Muy hermoso. Es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Ya nació de la carne, es hijo de papá y de mamá. Ahora le falta nacer del espíritu para entrar al reino de los cielos. Otra vez, lo que nace de la carne es carne. Ahora mire el bautismo, dale. Y lo que nace del espíritu es espíritu. Eso es el bautismo, nacer del espíritu. Por eso San Juan decía, yo lo bautizo con agua, pero él lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos un instrumento de salvación para el creyente, un fundamento en fe para la salvación. Y la Iglesia Católica lo predica. En tus redes sociales, puedes encontrar el video completo en el canal del Padre Luis Toro o en escueladebiblia.com. Bendiciones.